el conflicto, ¿sí? Y la toma de decisiones. ¿Mm? Veníamos trabajando entonces, ¿sí? Que es muy importante poder, ¿sí? Identificar si el conflicto ya está planteado, ¿sí? este, simplemente para empezar a abrir ciertos canales de comunicación en relación a cómo esas personas han planteado ese conflicto, ¿sí? Que es para ellos el conflicto, qué partes involucra, qué noción tienen de conflicto, si es esta noción antigua, cómo podemos empezar a intervenir brindando nuevos modos, ¿sí? De mirar el conflicto, o si tenemos que entrar por el costado de la capacitación, ¿sí? Sobre todo, siempre tengan en cuenta que eh, la toma de decisiones, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora, y el comprender el conflicto, ¿sí? Tienen que ver con la comunicación. ¿Sí? Esto ya quedó planteado así para nosotros. No existe el conflicto en sí, sino que existe falta de comunicación. Las personas que están en desacuerdo, generalmente lo que les pasa, lo que sucede, ¿sí? Que hace que ese desacuerdo existan, es que no se entienden, ¿sí? Entre ellas. Entonces, la falta de comunicación suele ser la mayor causa de problemas interpersonales. Es por eso que para la toma de decisiones también, para el planteamiento y también para la resolución del conflicto, tenemos que volver a trabajar sobre lo que vimos de comunicación productiva, ¿sí? Utilizar un habla, ¿sí? Responsable, utilizar una escucha reflexiva, ¿sí? Emplear actos lingüísticos correspondientes, ¿sí? Entre otras cosas. Lo que vamos a pasar a ver ahora es este proceso, ¿sí? Porque es un proceso, como muchas de las cosas que vamos a ver y que ya venimos viendo desde hace bastante acá, ¿sí? En relación a los recursos humanos también y a las organizaciones, ¿sí? Es que uno siempre está hablando de lo que tiene que ver con procesos, ¿sí? Y la toma de decisiones es uno más, ¿sí? Fíjense que lo que ustedes ven ahí es una representación bien gráfica de alguien que tiene que, bueno, deliberar, ¿sí? Voy para arriba, voy para abajo, voy para la izquierda, voy para la derecha, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué es el proceso de toma de decisiones? Bueno, básicamente el proceso de toma de decisiones es un proceso mediante el cual yo realizo una elección, ¿sí? Entre las alternativas o formas de resolver posibles, ¿sí? Que se presentan a los problemas, ¿sí? Eh, Hay decisiones, ¿sí? Que generalmente son decisiones que son programadas en el sentido de que son preestablecidas, ¿sí? Y de que se toman frecuentemente y por lo tanto son repetitivas y por lo tanto es casi una rutina poder tomarlas, ¿sí? Y hay decisiones que son no programadas, ¿sí? Las decisiones no programadas se suelen tomar en problemas o situaciones que se presentan de vez en cuando, ¿sí? Entonces uno no tiene ya un modo de resolverlas, sino que, bueno, frente a eso novedoso tiene que ser creativo, ¿sí? Si hablamos desde nuestro paradigma, e inventar algo nuevo, ¿sí? Ustedes tienen ahí como primer paso de nuestro proceso de toma de decisiones tener que definir el problema o identificar, ¿sí? La situación a resolver. ¿Mm? Este es el primer momento, ¿sí? Por eso se dice que una de las primeras maneras, ¿sí? De abordar o de poder intervenir comunicacionalmente, en principio es tratar de leer, ¿sí? Qué es lo que ellos tienen para decir respecto de este problema, cómo lo definen, cómo lo identifican, ¿sí? El segundo momento tiene que ver con analizarlo, ¿sí? Al problema. Analizar el problema también nos va a permitir intervenir metiendo algún que otro bocado respecto de lo que nosotros entendemos por conflicto, ¿sí? Eh, Evaluar las alternativas, ¿sí? Que tenemos, que es el tercer paso, consiste en tratar de hacer un estudio detallado de
cada una de las posibles soluciones que tenemos, ¿sí? Para eso que está sucediendo. ¿Mm? Después, ¿sí? Lo que acontece es que vamos a tener que elegir una. Por eso ustedes tienen ahí elegir las alternativas, ¿sí? La elección va a ser en relación a la mejor alternativa, ¿sí? Es decir, vamos a tener que escoger la alternativa que según la situación que hemos analizado, ¿m? Consideremos que va a servir mejor, ¿sí? Como alternativa de resolución del problema, ¿sí? La implementación, ¿sí? De esta alternativa, es decir, aplicar la decisión que hemos tomado, comprende que podamos transmitir cuál es la decisión a quienes están involucrados en el conflicto para tratar de obtener, ¿sí? De ellos cierto compromiso. ¿Mm? Y luego vamos a evaluar y corregir, ¿sí? Evaluar y corregir tiene que ver con poder evaluar, poder sacar, ¿sí? Bueno, cómo ha sido, cómo nos ha ido, ¿sí? Con las acciones que hemos tomado, ¿sí? Y el resultado de la decisión para determinar si nuestro problema ha sido resuelto o no, ¿sí? Si la situación conflictiva persiste, entonces vamos a tener que revisar las acciones que llevamos a cabo, ¿m? Con la finalidad de poder diseñar, ¿sí? Algunos comportamientos nuevos. ¿M? Entonces, el conflicto básicamente consta de eso, ¿sí? Y estos dos primeros pasos de la toma de decisión nos pueden permitir a nosotros empezar a intervenir, ¿sí? ¿Cómo intervenimos? Con la comunicación, básicamente, ¿sí? Con lo que hemos aprendido de comunicación productiva, con el habla responsable y con la escucha reflexiva. También intervenimos con los actos lingüísticos, también intervenimos con preguntas abiertas, ¿sí? Es decir, qué es lo que ustedes entienden o por qué para ustedes esto es un problema, ¿sí? Presentamos también nuestro modo de ver los problemas, ¿sí? A partir también de herramientas de inteligencia emocional que ya las hemos trabajado acá, ¿sí? Poder mostrar qué sucedería, ¿sí? Qué pronósticos podemos hacer, ¿sí? Frente al problema, ¿sí? Entre otras cosas, ¿sí? Poder lograr, a fin de cuentas, que este inconveniente, ¿sí? Que tienen las partes se solucione de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, fíjense que en métodos de intervención, ¿sí? Respecto de la comunicación o de cómo ir abriendo canales comunicativos en la toma de decisión, tenemos que poner mucho énfasis en la comunicación, sobre todo en estos primeros pasos, ¿sí? En los pasos en lo que ellos nos cuentan, qué entienden por su problema y en cómo nosotros lo analizamos o presentamos nuestro modo de ver el problema y también se los hacemos visibles a ellos, ¿sí? Obviamente desde la inteligencia emocional, ¿sí? Desde la vocación de servicio, desde el no olvidarnos que nosotros somos staff y que estamos acá para colaborar, ¿sí? En la resolución de ese problema y necesitamos para eso que nos cuenten qué es para ellos un problema, qué tipo de cuestiones sienten, ¿sí? Qué cuestiones emocionales desencadena también ese problema. Y tratar de empezar a buscar, ¿sí? Comunicacionalmente ciertos modos en el habla y en la escucha que nos vayan llevando a un análisis que nos permita abrir alternativas para evaluar y para elegir las mejores, para poder también aplicarlas y obviamente que para después de aplicarlas poder evaluar si funcionaron o no, ¿sí? Bien, ¿se entiende? Sí, profe. Bien, ¿alguien tiene alguna duda? Yo les voy a dejar después en el Drive un caso, ¿sí? Para que ustedes puedan aplicar este temita de la resolución de conflictos y la toma de decisiones. Pero no va a ser ahora, al igual que la actividad de cultura. Tampoco estoy esperando que la tengan para ahora, porque ahora se van a ocupar después del trabajo práctico obligatorio.
¿sí? Entonces la idea es que sepan que estas actividades van a estar, que ustedes en su cuadernillo de actividades las van a tener que hacer, ¿sí? Pero que no son urgentes de llevar adelante, ¿sí? Bien, entonces vamos a ir a mirar, ¿sí? Un poquito el ejemplo de cultura de lo que estuvimos viendo ayer, ¿sí? Que trajo una compañera muy amablemente para compartir con nosotros y para que el tema de cultura se siga comprendiendo también, ¿sí? Habíamos visto, ustedes habrán, si no vinieron, lo habrán presenciado asincrónicamente, estuvimos hablando mucho respecto de la cultura, ¿sí? Respecto de qué es la cultura en tanto huella digital de las organizaciones, ¿no? En tanto conjunto de valores que compartimos la mayoría y que dan lugar a un ser, ¿sí? Y a un hacer, a una personalidad, a una dinámica, a una historia, ¿sí? Que incluso queda determinada desde el mismo momento en que pensamos el nombre, ¿sí? Como veíamos el caso de Moca. Ya el nombre mismo nos da indicio de algo, ¿sí? Cómo podemos pensar el trabajo, ¿sí? En un lugar que se llame así, qué valores creemos que pueden tener, de qué manera pueden llegar a trabajar, ¿sí? Habíamos dicho que muchas veces la cultura aparece ya bien definida, como era en el caso de Moca, y que otras veces ustedes tenían que poder leer en el discurso, ¿sí? De las personas que entrevisten para hablar de cultura, cuáles eran, ¿sí? Los valores preponderantes. Muchas veces ustedes se van a encontrar con que ustedes en pequeñas empresas suelen preguntar, ¿y tienen una cultura? Y no les van a saber responder muy bien, ¿sí? Lo que les van a decir es que, bueno, acá se trabaja así, asá, ¿sí? Por ejemplo, acá se trabaja no descansando nunca, venimos los 365 días, hacemos horario comercial. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué valores, ¿sí? Para empezar a entrenar un poco la escucha o la lectura, qué valores uno puede encontrar detrás de ese tipo de discursos, ¿sí? No existe organización donde no haya una cultura. Lo que sucede es que muchas veces la cultura no está identificada y es nuestro trabajo, ¿sí? Ayudar a que esos valores se empiecen a ordenar, ¿sí? Y darle forma a la cultura, ¿sí? Una vez que esa cultura se ha identificado, la idea es mantenerla, es cultivarla, ¿sí? Obviamente que hablamos también ayer de que esto no se puede cambiar radicalmente, pero que sí encontramos pequeñas grietas que nos van a permitir intervenir, ¿sí? Por ejemplo, eh, para que la cultura no termine siendo una cuestión tan sacrificada, si se quiere. Obviamente también va a depender mucho del lugar, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo más, que es el ejemplo que la compañera dejó para ustedes en Drive, el otro lo van a ver en clase, en Drive, en el Padlet, ¿sí? El otro lo van a ver en la clase grabada, yo no subí las imágenes a ningún lado, pero fíjense un poco en esto, ¿sí? Bien, fíjense, acá directamente, ¿sí? Como en el caso de Moca, nos encontramos con los valores compartidos, ¿sí? Es decir, que la cultura predominante acá, ¿sí? En este lugar, persigue los siguientes valores. En principio, el respeto, ¿sí? La honestidad, la iniciativa, la responsabilidad y la colaboración, ¿sí? ¿Cómo entienden ellos la colaboración? Bueno, motivamos a otros, ¿sí? Aunamos esfuerzos, compartimos el conocimiento y las prácticas, respetamos y fomentamos la diversidad, ¿sí? Tratando a todos con dignidad, nos comunicamos de manera transparente, actuamos con integridad y tratamos a la gente de manera justa. Hacemos que las cosas sucedan, ¿sí? Fíjense que ahí tienen como una cuestión compartida con Moca también, ¿sí? Activamente construimos nuestro futuro y nos alentamos a nosotros mismos y a otros a progresar. Fíjense que el lenguaje ya está empleado acá, ¿sí? En términos productivos también, ¿sí? Asumimos el compromiso, valoramos la retroalimentación de la información y cuidamos a las partes interesadas, ¿sí? Eh,
Misión, visión y valores, ¿sí? Declaración de la misión. Diseñamos para una fabricación de clase mundial, fomentamos la diversidad cultural y estimulamos a nuestra gente de todos los continentes a ser creativa y aceptar el cambio, ¿sí? Celebramos el poder de estar juntos y acercamos la innovación relevante a usted. Visión. El cambio y la mejora continua están en el ADN de nuestra empresa, ¿sí? Diseñamos nuestros productos que te hacen destacar. Desarrollamos tecnologías que marcan la diferencia para el consumidor y exploramos nuevas formas de conectarnos, ¿sí? Y de comunicarnos. Esto ya debe darles, ¿sí? A ustedes, cuando alguien les dice esto, ya cierta idea, ¿sí? Respecto de, bueno, cómo se trabajará en ese lugar, ¿sí? Y de si esta cultura se labura, ¿sí? Día a día, ¿m? O si es una cultura que ha quedado planteada, ¿sí? Y ya. ¿M? Quien nos podría llegar a contar un poco mejor de eso es Miri, que trabaja ahí, ¿sí? Pero, básicamente, ahí hay una cultura que ya está bien definida, ¿sí? No deja lugar a dudas. Hay las personas que trabajan allí, solemos suponer, ¿sí? Que si el proceso de selección también está encarado desde la parte cultural, que adhieren en su gran mayoría, ¿sí? A estos valores. Solemos pensar, ¿sí? Bien, ¿se ha comprendido este tema de la cultura? ¿Alguien tiene algún comentario para hacer? Digo porque va a ser muy importante. Ustedes van a tener en el TP obligatorio que trabajar sobre cultura, ¿m? Conceptualmente y aplicando también, ¿sí? Y muchas veces sucedía que decían que la cultura no estaba, ¿sí? O que no había cultura. Bueno, por eso adelanto estas cuestiones. No es que no hay una cultura, ¿sí? Aunque estén escondidos, siempre hay algunos uno o dos valores, ¿sí? Que se suelen transmitir, directa, implícita o explícitamente, ¿sí? Nuestro trabajo es entrenar un poco el oído desde la escucha, ¿sí? Para poder captar un poco cuáles son los valores que los mueven, ¿sí? Qué concepciones del trabajo tienen, ¿sí? Y cómo podemos fomentar o ayudar, ¿sí? A integrar o modificar, en todo caso, algunos aspectos de esa cultura que ya está instalada, ¿sí? Eh, bien, mañana, miércoles, ¿sí? Nos vamos a encontrar para empezar a trabajar un tema que también es muy interesante, y que no solamente tiene que estar pensado si una empresa o una organización es grande, sino que también uno puede pensarlo incluso hasta lo más pequeño, hasta los niveles de marcas personales, que tiene que ver con la responsabilidad social empresarial, ¿sí? La responsabilidad social empresarial tiene muchos juicios, ¿sí? Vamos a utilizar un término que ya venimos trabajando, y prejuicios, ¿sí? Respecto de lo útil que puede llegar a ser o no, ¿sí? Adherir a, bueno, tener una responsabilidad social por la tarea, ¿sí? O en todo caso también por los daños que pueda llegar a causar nuestra tarea laboral, ¿sí? En las comunidades, las personas y el medio ambiente. Entonces vamos a explorar un poco algunos mitos, ¿sí? O algunos prejuicios en relación a eso, ¿sí? Vamos a ver qué es, vamos a ver cómo se pensaba antes, cómo se piensa ahora, y bueno, también se van a llevar seguramente para la hojita de actividades pensar un poco qué es lo que puede hacer cada uno desde su propio lugar, ¿sí? Como granito de arena, para trabajar, ¿sí? En la responsabilidad social empresarial, sobre todo en un momento, ¿sí? Social y climático como el de este siglo, ¿sí? Que no es el mejor, y que necesita además acciones responsables, ¿sí? En términos
empresariales, ¿sí? Bien, eso va a pasar mañana. El jueves vamos a ver sindicatos y vamos a corregir algunas actividades al azar que tengan que ver con actos lingüísticos, ¿sí? Así que no olviden subir al Padlet la actividad de actos lingüísticos. Vi que algunas habían ya por ahí subidas sobre actos lingüísticos, pero asumo que las están terminando. Termínenlas, traten de subirlas para el jueves, ¿sí? Así puedo ir optando por mostrar alguna y vamos trabajando con cómo van viendo, ¿sí? Ustedes y asimilando los conceptos y cómo también se van viendo ustedes mismos, ¿sí? Fíjense que cuando uno tiene que hablar de uno mismo, por ahí las cosas se ponen un poco raras, ¿sí? Cuando uno tiene que tener un poco de autoconocimiento, tiene que hacer una crítica constructiva o destructiva, si se quiere, de uno mismo, la cosa se pone rara, ¿sí? Pero no menos interesante, porque es desde allí, desde el lugar que uno empieza a crecer, ¿sí? Entonces, la parte más interesante de los actos lingüísticos es donde uno habla sobre sí mismo, sobre afirmaciones, sobre prejuicios de sí mismo, ¿sí? Sobre maneras de pedir las cosas que uno tiene. Son senderos que ya vamos a ver más adelante, nos ayudan, ¿sí? A entender el error como una cuestión que nos ayuda a crecer, ¿sí? Que nos impulsa, como una potencialidad, ¿sí? Bien, dudas, preguntas, comentarios. La pregunta 10 es la consigna que no hay que responder exacto, ¿sí? Porque no, porque la saqué. ¿Mm? La 10 no la hagan, porque la 10 en realidad es la actividad que ustedes tienen para este jueves. Es la de actos lingüísticos, que antes formaba parte del trabajo práctico y después la separé, ¿sí? Y la di como actividad individual. Bien, ¿alguien más? ¿No? Bueno, entonces, eso, ¿sí? Especial atención a los detalles de cursado. Todo claro, dice Lucas, bien. Especial atención a los detalles de cursado, ¿sí? Después voy a dejar en el grupo de WhatsApp también el link hacia la carpeta de la segunda parte de la cursada que comienza a transitarse la semana próxima, ¿sí? Es en una parte de cursado mucho más dinámica, ¿sí? Que como yo les comentaba hoy va a requerir de su trabajo, ¿sí? Y de su presencia, a los fines de que se pueda ir generando un feedback mientras yo les doy el concepto y ustedes van trabajando la actividad, ¿sí? Una de las primeras actividades que ustedes van a tener va a ser empezar a pensar, ¿sí? En diseñar un puesto de trabajo, ¿sí? Pero para eso van a necesitar la teoría y una vez que yo les dé la teoría, vamos a ir avanzando sobre cómo lo van resolviendo, ¿sí? Generalmente lo van presentando en clase, me van contando, ¿sí? Obviamente que es una cuestión que ustedes van a poder inventar y que, ¿sí? Muchas personas de la cohorte 1 que ya trabajaban o que tenían emprendimientos directamente pensaban en sus lugares de trabajo, ¿sí? En cómo diseñar un puesto de trabajo para su empresa, ¿sí? Cuando querían contratar a alguien. Este, Va a quedar, ¿sí? A criterio de cada uno de ustedes, pero ¿qué es lo que quiero transmitirles? Que vamos a empezar a trabajar con una actividad que es muy importante, ¿sí? Que se va a relacionar con todos los temas y con todas las actividades que vienen. Así que sugiero puedan estar, ¿sí? Para empezar a abordar esto la semana, que se llama análisis y descripción de puestos de trabajo, ¿sí? Que son dos instancias totalmente distintas.
Ustedes también van a poder utilizar plantillas para eso, van a poder ser lo más creativos que quieran. Yo en el cuadernillo 2 les dejo ejemplos, ¿sí? Después trabajamos acá en clase los diseños, los análisis y las descripciones de puestos de cada uno de ustedes. Así que, bueno, no vamos a ver tantos conceptos organizacionales ya, sino que nos vamos a meter aún más en lo que nos concierne a nosotros, ¿sí? En cuestiones que nos van a delegar directamente a nosotros. Van a encontrar que la carpeta 2 tiene muchísimo más material, ¿sí? Porque al ser más dinámica y tener cosas más para hacer, como la interpretación de test, como el análisis de trabajo, como el proceso de selección, como el clima, como el entorno de trabajo saludable y un montón de cuestiones más, van a tener que, bueno, trabajar más, ¿sí? Y leer más. Pero es una parte mucho más dinámica, entonces se hace mucho más llevadera. Bien, entonces, después les dejaré esa información en el grupo de WhatsApp. Sepan que vamos a conservar los horarios de cursada y los links de las reuniones, ¿sí? Eso va a quedar igual. Lo único que vamos a modificar, que ya está avisado en el WhatsApp, son los días para cada turno, ¿sí? Y recuerden también ir avanzando con las lecturas, porque la semana que viene van a tener una sola clase, ya que es ultra larga de feriados, ¿sí? Y solamente 2 días son laborales. Ya saben también el tiempo que tienen para la entrega del trabajo práctico obligatorio. Ya está el trabajo práctico obligatorio para que lo puedan ver y si quieren lo pueden ir realizando. Sepan que sí tiene que estar entregado antes del domingo, ¿sí? En mi casilla de correo y que no los voy a empezar a corregir hasta que no reciba todos, ¿sí? A los fines de no perderlos. Las correcciones son individuales, yo ahí les brindo una nota y alguna que otra apreciación si es necesaria, ¿sí? Si no, no. Y obviamente ese trabajo práctico, como ustedes habrán visto, recorre conceptos que nosotros ya hemos trabajado, ¿sí? Hay una parte teórica y hay una parte de aplicación del concepto al caso, ¿sí? Lo que yo voy a buscar precisamente cuando corrija es que la parte teórica esté presente, es decir, que ustedes sepan los conceptos y en la otra mitad que puedan aplicarlos también, ¿sí? En la aplicación, obviamente, hay una libertad respecto de la creatividad que ustedes quieran, ¿sí? Para usar diagnósticos, pronósticos, intervenciones, gráficos, ¿sí? Todo lo que a ustedes se les ocurra ya posicionados desde su lugar, lo van a poder hacer, ¿sí? Bien. ¿Alguien tiene alguna duda respecto de esto? Si no, ya vamos a ir terminando. Esto es toda la teoría, ¿sí? Al menos por hoy, y todas las aclaraciones, al menos por hoy, ¿sí? Bueno, chicos, si nadie tiene duda, si alguien tiene dudas, yo me quedo, ¿sí? En los 10, 15 minutos que le restan a la llamada y trabajamos esas dudas, ¿sí? Si no, finalizamos por hoy, nos encontramos mañana a la misma hora para trabajar, bueno, algunos ítems en relación a la responsabilidad social empresarial, ¿sí? Para que empecemos también a pensarla desde otro lado. Toda la bibliografía de hoy ya la encuentran en el Drive, la de ayer, la de la semana pasada, ¿sí? Así que cualquier cosa revisen por ahí que está todo. Nos encontramos mañana, que anden muy bien, ¿sí? Y feliz martes para todos. Chao, profe, buenas noches. Adiós, que anden bien. Saludos. Chau, Sofi. Chau, Miriam. Gracias a ustedes por estar.